El peligro era real, pues don Fernando tenía ojos en todas partes. Salieron antes del amanecer, cuando la niebla cubría los caminos. El frío de la mañana los envolvía, pero la determinación los mantenía firmes. El primer destino estaba decidido desde el inicio. Se dirigieron a la casa de doña Herminia. La viuda los recibió en la puerta, sorprendida por la inesperada visita. Su rostro mostraba las huellas de la lucha y del dolor que el tiempo no borraba. Contó que su esposo había muerto un año atrás, aplastado por una carreta, pero ella y su hijo nunca creyeron en el accidente. Recordaba bien las amenazas de don Fernando, que exigía el pago con crueldad. El miedo aún habitaba en su casa, convirtiendo cada recuerdo en herida. Isabel escuchaba en silencio, conmovida. Cuando vio al duque, Herminia lo reconoció al instante. Recordó que había sido él quien había saldado su deuda, librándola de la ruina. Isabela aprovechó para contar su propia historia y la de su padre. Explicó que Alejandro también los había ayudado a salvarse de Fernando. Pero la viuda la interrumpió con voz amarga. Dijo que había oído que su padre la había entregado a cambio de un caballo, y que el duque solo se había aprovechado de la ocasión. El silencio cayó pesado después de esas palabras llenas de dolor. Isabela sintió el corazón herido, pero no se dejó derrumbar. Respiró hondo y respondió con firmeza, mirando a Herminia a los ojos. Dijo que, de no haber ido al castillo, don Fernando la habría tomado por la fuerza. Recordó que el duque la había recibido para protegerla, no para condenarla, y que además había salvado la vida de su padre. Su voz no temblaba, sostenida por verdad y coraje. Con creciente emoción, Isabela continuó hablando. Dijo que Alejandro ya había liberado a muchas familias del yugo de Fernando, pero insistió en que, para que el rey actuara, era necesaria la unión. Debían testificar juntos, presentar pruebas vivas de la opresión. Sus palabras entraron en lo más profundo del corazón de Herminia. La viuda rompió en llanto al recordar a su esposo. Las lágrimas eran el eco de una herida que nunca cerró. Isabela se acercó a ella con dulzura y ternura, tomó sus manos temblorosas y le pidió que lo hiciera en memoria de su esposo. Dijo que sólo así su recuerdo sería honrado con justicia. Herminia secó sus lágrimas lentamente, los ojos llenos de coraje. El silencio del momento fue más elocuente que 1000 frases. Finalmente, murmuró que aceptaba, pidiendo solo que le avisaran el día. Una chispa de esperanza nació en sus ojos. Isabela la abrazó con cariño, compartiendo el mismo dolor. Alejandro en silencio inclinó la cabeza en señal de respeto antes de marcharse. Afuera, el duque la miró con un gesto diferente al habitual. Por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. Murmuró que ella tenía razón, pues había ganado confianza. Isabela respondió con otra sonrisa, fortalecida por la experiencia. Con voz firme, dijo: «Vamos a la próxima». Alejandro la ayudó a montar en el caballo, sosteniéndola por la cintura. El contacto fue breve, pero le dejó un calor inesperado en el cuerpo. Por un instante, Isabela entendió que ese hombre quería salvar a todos, pero también estaba conquistando su corazón sin darse cuenta. Continuaron el camino, visitando 3 casas más durante la jornada. En cada una, nuevas historias de dolor y amenaza surgían. El miedo era el mismo en todos los hogares. A pesar del temor de la gente, Isabela encontró fuerza para hablar. Su voz clara y decidida tocaba cada corazón tembloroso. Compartía su propia historia y mostraba que no estaban solos. El nombre de Alejandro adquiría nueva luz en sus labios. Uno a uno, los habitantes prometieron testificar ante el rey. El peso del miedo empezó a disiparse poco a poco. La semilla de la esperanza se plantaba en cada visita. Al caer la tarde, Isabela estaba agotada, pero renovada por dentro. El cuerpo pedía descanso, pero el alma estaba encendida. Por primera vez desde que llegó al castillo, sentía que tenía un propósito. Su mirada hacia Alejandro reflejaba respeto y gratitud. Juntos habían dado el primer paso contra el enemigo común. El día terminaba con la esperanza sembrada en los corazones, y el camino hacia la justicia comenzaba a abrirse, mientras Alejandro e Isabela, vestidos con ropas sencillas,
Seguían firmes en el proceso de convencer a las familias de testificar. La amenaza crecía sin que lo supieran. En la casa de don Fernando, un campesino llegó aterrorizado, el cuerpo doblado por el miedo. Le debía una gran suma y se veía perdido, pero buscaba escapar. Cayó de rodillas ante el villano, implorando absolución de la deuda. Solo a cambio aceptaría hablar. Fernando entrecerró los ojos. Intrigado por la propuesta, el destino comenzaba a inclinarse. El hombre confesó que tenía información valiosa sobre el duque, pero antes exigió que su deuda fuera borrada, suplicando clemencia. Don Fernando, fingiendo generosidad, aceptó la condición. A continuación, escuchó cada detalle de los movimientos de Alejandro e Isabela entre el pueblo. Supo del plan de llevar pruebas y testigos directamente al rey. La sangre del villano hirvió de furia contenida. De un golpe, sacudió la mesa con tal fuerza que los vasos cayeron al suelo. «Voy a acabar con Alejandro antes de que llegue al trono con sus quejas», murmuró con ferocidad. Su mirada helada reflejaba odio puro y un deseo implacable de destrucción. Ya sabía cómo herir al rival, atacándolo en su punto más sensible. Los criados alrededor se encogieron en silencio, acostumbrados a su violencia. El campesino salió corriendo, temiendo ser castigado a pesar de la promesa. En el corazón de Fernando solo crecía la llama de la venganza. La noche presagiaba desgracias. Mientras tanto, el palacio reposaba en un silencio profundo. Las antorchas se apagaban, y los pasillos dormían en penumbras. De repente, Clara golpeó con urgencia la puerta del cuarto de Isabela. Asustada, la joven despertó de un salto, con el corazón desbocado. La criada entró jadeante, anunciando que don Alonso estaba en el palacio. La noticia cayó sobre Isabela como un trueno. En segundos, se vistió a toda prisa y bajó las escaleras dominada por el miedo. En el gran salón, encontró a Alejandro despierto junto a su padre. Don Alonso estaba cubierto de cenizas, la ropa chamuscada por el incendio. Su rostro, marcado por el horror, se deshacía en lágrimas. Los ojos buscaban a la hija como implorando amparo. Isabela corrió hacia él, con el pecho desgarrado por el espanto. Alejandro se mantenía firme a su lado, sosteniéndolo para que no cayera. La escena tenía el peso de una tragedia viva. Don Alonso lloraba como un niño, y la voz apenas le salía. «Él lo quemó todo, Isabela. Lo quemó todo», murmuró entre sollozos. La joven llevó las manos al rostro, como queriendo negar el horror. El corazón se le quebraba en 1000 pedazos. Una vez más, don Fernando atacaba con crueldad implacable. Los recuerdos del antiguo incendio volvieron como látigos de dolor. El peso de la tragedia la envolvía como una muralla. Fernando había incendiado las plantaciones y destruido la casa de su padre. No era solo venganza, era un mensaje cruel. ¿Sabía de sus movimientos? Isabela abrazó a don Alonso, sintiendo su cuerpo temblar. El miedo la carcomía al imaginar que pudo haberlo perdido. Alejandro permanecía cerca, con el rostro endurecido por la ira. Sus puños cerrados revelaban la necesidad de reaccionar. Pero antes, debía cuidar de ella.